Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 1 al verso número 12. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que el Señor añada bendición a su palabra. Aleluya. Puede tomar su lugar y estar atento. Gloria al Señor. Los versos que hemos leído son parte de la última carta que escribió el apóstol Pablo. Si nos ponemos a pensar un poco respecto al momento en que vivía Pablo, que eran los últimos días de su vida en esta tierra. Si estuviéramos en el lugar de Pablo, ¿qué es lo que nosotros escribiríamos como último deseo, como última carta, como último mensaje? Y cuando Pablo escribe esta carta, a veces podemos pensar que Pablo estaba escribiendo esta carta en un ambiente o en una atmósfera de un culto glorioso, como cuando Elías hizo descender fuego del cielo allá en el monte Carmelo. O tal vez podríamos imaginarnos que escribió esta carta desde un ambiente tranquilo,
de un ambiente donde hay descanso, donde las ideas y las palabras pueden fluir fácilmente. Pero la realidad no fue así. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Al leer esta última carta de Pablo, no pude hallar en ninguna parte alguna expresión de queja, alguna expresión de murmuración, de duda, de confusión, de desánimo o de derrota. Ni tampoco encontré alguna expresión en donde Pablo atribuye a Dios alguna situación difícil que le haya tocado vivir hasta ese momento por obedecer el llamado de Dios. Pablo, hermano mío, escribe esta carta, su última carta, desde una cárcel en Roma. La cárcel, aquel tiempo en Roma no era como hoy en día son las cárceles, donde hay cierta comodidad, donde el Estado te da un lugar, te da tal vez un colchón, te da comida y tus derechos son respetados hasta cierto punto. Pero allá en esa cárcel donde estaba Pablo, era el peor lugar que pudiera existir. Era un hueco hondo en donde al preso se le ponía en ese lugar por un hueco pequeño al medio que estaba, y ahí en ese ambiente frío, en ese ambiente que estaba hecho en base de rocas, en ese ambiente húmedo, en ese ambiente oscuro, en ese ambiente solitario donde no había muchas visitas ni tampoco se le permitía muchas visitas, en un lugar que dice un historiador romano llamado Salustio, dijo que ese lugar donde Pablo estaba, esa cárcel, era un lugar repugnante y espantoso por su estado de abandono, oscuro y pestilente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no veo a Pablo en ningún momento quejarse. No veo a Pablo en ningún momento recriminar a Dios alguna situación difícil que le haya tocado vivir como cristiano o como siervo de Dios. En ninguna de sus palabras hay una expresión de querer volverse atrás, de querer echarle la culpa a Dios de su mala suerte, de estar en ese lugar y tal vez morir o esperar la muerte a manos de los romanos. Porque Pablo, al escribir esa carta, hermanos, su última carta, él estaba consciente que ya le faltaba pocos días para morir. Y no era una muerte bonita, hermano, sino él iba a ser decapitado. Él sabía que dentro de no muchos días, algún verdugo romano le iba a cortar la cabeza. Pero a pesar de estar consciente de su muerte y de la clase de muerte que iba a experimentar, no se halla ningún lamento, ninguna queja, ningún acta de rendición. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué tenía ese hombre que nosotros hoy no tenemos? ¿Era acaso, hermano, un superhombre espiritual, un super ungido? No. ¿Acaso Dios lo superdotó más que a los demás apóstoles? Tampoco. Pablo, hermano, tenía un carácter inquebrantable. No en el sentido malo en que no se podía quebrantar ante Dios. Pablo era un hombre que se humillaba
y lloraba y se quebrantaba delante de Dios fácilmente. Pero en algo que él no se quebrantaba era en la presión del mundo en contra de él, por causa de estar predicando el evangelio, por causa de obedecer el llamado de Dios, por causa de, hermano, de ser un cristiano, un hijo de Dios. Él tenía un carácter inquebrantable que no había recibido en las enseñanzas que él recibió allá a los pies de este maestro erudito llamado Gamaliel, uno de los rabinos muy erudito, muy entendido en la ley de Dios. No, él no recibió ese carácter allí, ni en el fariseísmo, ni en la religión que él profesaba antes de conocer al Señor Jesucristo. Ese carácter inquebrantable, hermano, había sido formado en las peores situaciones que le tocó vivir, obedeciendo el llamado de Dios, las cuales, hermano, él aceptó como parte de la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque eran momentos oscuros, momentos difíciles, momentos de angustia, momentos donde la humanidad podría decaer, pero, hermano, él lo aceptaba como parte de la voluntad de Dios. Porque todo lo que un cristiano pueda vivir en esta tierra es porque Dios así lo permite. Nada escapa del conocimiento soberano de nuestro Dios. Todo lo que tú puedas vivir aquí en esa tierra, sea un momento feliz, un momento bueno, un momento de victoria, un momento de necesidad, un momento de prueba, de dificultad, de enfermedad, todo Dios lo permite para formar en nosotros ese carácter inquebrantable, hermano, para no rendirnos y prevalecer y ser dignos de heredar la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pablo es un ejemplo para nosotros. Él pasó, como lo describe en una de sus cartas a los Corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, él comienza a hablar a los corintios una serie de vivencias, de situaciones, de experiencias que él tuvo que pasar, pero que creo yo que le sirvieron a él para formar ese carácter inquebrantable, para no rendirse. Pablo dice ahí que él experimentó trabajos más abundantes. Pablo también trabajaba para sostenerse. Gloria al nombre del Señor. Dice que en azotes sin número, muchas veces lo habían azotado y hasta había perdido la cuenta. En cárceles, Pablo ya había pasado experiencias como la que estaba pasando cuando escribió esa carta a Timoteo. Dice, en peligros de muerte. Pablo experimentó momentos donde él pasó peligros de muerte. Dice, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
Dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Imagínense, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Dice ahí también: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas que Pablo ya no quiere mencionar, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, pregunta Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Mire lo que Pablo vivió. Tenía razones suficientes para reclamarle a Dios, para preguntar dónde estaba Dios cuando yo estaba viviendo esos momentos. ¿Por qué Dios no me libró de todas estas cosas? Es que Dios permitió que Pablo viviera esto para ser un ejemplo, un modelo a seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Que a pesar de lo que él vivió, por causa no de ser un delincuente, no por causa de dar un mal testimonio, no, por causa de obedecer el llamado de Dios. Pero todas estas cosas, como le dijo a la carta a los romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Gloria al nombre del Señor. Vamos, si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Nadie dijo que iba a ser fácil ser cristiano. Alabado sea nuestro Dios. En ningún momento Jesús dijo que si le seguiríamos iba a ser todo muy bonito. Gloria al Señor. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que Pablo se mantuvo en esa promesa, porque era el mundo gobernado por el diablo que ejercía una presión sobre la vida de Pablo, levantando situaciones para que él se rindiera, para que él dijera: ya no voy a seguir a Cristo, ya no voy a seguir predicando, voy a tirar la toalla, me voy a rendir, voy a entregar el cargo. Satanás quería escuchar eso de la boca de Pablo, pero cada vez que le oprimía, Pablo decía: no, yo tengo que seguir, yo tengo que perseverar, yo tengo que morir peleando la buena batalla de la fe. Todo eso que él vivió le sirvió para formar en él un carácter firme, inquebrantable, que no se rinde, que no le da la espalda al que lo salvó con su sangre, que no le da la espalda como arco engañoso, aleluya, sino que sigue firme, sigue para adelante. Gloria al Señor. Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender que cuando pasemos esos momentos, o tal vez estemos pasando ahora, que lo podamos aceptar como parte de la voluntad de Dios.
como parte de un proceso que Dios está obrando dentro de nosotros, formando ese carácter inquebrantable. Gloria al Señor. Que aunque la presión sea fuerte, podamos decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Gloria al Señor. Pero ¿qué es tener un carácter inquebrantable? Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de un conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza propia de una cosa o de una persona, o la manera de pensar y actuar de una persona, y por lo que se distingue de los demás. El carácter, esa palabra en el griego significa marca, significa tallado o esculpido. Es la imagen de Cristo tallado o esculpido en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra inquebrantable significa que permanece, que persiste, que persevera sin quebrantarse o romperse, que no cambia, que no se debilita ni se desanima. Y ese carácter, mi hermano, solo se forma en la escuela de las tribulaciones que Dios nos permite vivir. Tal vez usted y yo no vamos a parar en una cárcel como Pablo. Tal vez no vamos a recibir los azotes que recibió Pablo. Pero hay situaciones en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, en nuestro entorno familiar, laboral o a veces personal, en nuestro interior, sentimientos o pensamientos que necesitan ser cambiados, que necesitan la mano poderosa de nuestro Dios, que necesitan la mano, hermano, de ese escultor que va esculpiendo nuestro espíritu para darnos un carácter firme, que no se enclenque, que no sea débil, que no sea pusilánime, sino que sea firme, que permanezca fiel, aún en los momentos más duros que le toque vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y quiero ver en estos versos que hemos leído en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1, verso 1 al 12 hemos leído. Quiero ir desmenuzando para mostrarte cuáles son esas características de un hombre de carácter inquebrantable. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La primera característica que veo aquí en el verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aleluya. Aquí veo una característica que es la convicción. Diga conmigo: convicción. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo se está presentando, aunque era una presentación en su carta, en un estilo de aquel tiempo, en la forma como se comunicaban a través de las cartas, pero aún usando ese estilo peculiar, podemos ver algunos rasgos de lo que había en el carácter de Pablo, no olvidando lo que Jesús dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Pablo está hablando o escribiendo o expresando
expresando a través de esa carta lo que Dios había formado ya en él. Y lo primero que vemos aquí es una convicción, una seguridad que Pablo tenía de haber sido llamado por el Señor para ser un apóstol. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él estaba convencido de que su llamamiento provenía de Dios, no de los hombres, sino de Dios. Él estaba convencido que había sido llamado por el Señor. Aleluya. Por eso dice por la voluntad de Dios. Él no estaba en el ministerio, él no estaba en la iglesia por su propia voluntad. Él no era apóstol porque algún hombre lo había dicho, sino porque el mismo Dios lo había escogido, lo había llamado, lo había capacitado y lo había enviado. Gloria al Señor. A pesar de estar preso, a pesar de estar en una cárcel oscura y nauseabunda, Pablo no dudaba que estaba en la perfecta voluntad de Dios. Muchos de nosotros, cuando pasamos momentos oscuros, dudamos si estamos o no en la voluntad de Dios, porque confundimos y pensamos que estar en la voluntad de Dios quiere decir que todo nos va a ir bien. No, hay momentos de dolor, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de enfermedad que tal vez hasta pueden pasar meses y años sin encontrar una respuesta. Pero cuando tú entiendes que es parte de la voluntad de Dios, porque si todavía no te has muerto es porque Dios algo está preparando, algo está trabajando dentro de ti. Gloria al Señor. Y tú no tienes que perder esa convicción que tú estás en la iglesia. Escúcheme, que usted fue salvo, usted fue hecho parte del pueblo de Dios. No fue ni siquiera porque usted quiso, sino fue porque Dios así lo quiso. Y eso debe ser tu convicción. Aunque pases pruebas personales, pruebas familiares o pruebas en la iglesia, tú tienes que saber que aquí no te puso un hombre, a ti no te salvó un hombre, a ti te salvó, te llamó el Señor Jesucristo, y tú tienes que permanecer con él. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aunque a veces todo parece en contra nuestra, a veces no podemos entender por qué nos pasan situaciones como las que nos toca vivir. Pero debemos ser como Pablo, que todavía escribiendo no dice, bueno, ya no sé si soy cristiano, ya no sé si soy un apóstol, porque no creo que Dios permita que yo esté aquí en esta cárcel. No, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque póngase a pensar, póngase en el lugar de Pablo, pongámonos un momento. ¿Qué es lo que encabezaría nuestra carta, nuestra última carta? Tal vez palabras de sufrimiento, tal vez palabras de dolor, de queja, pero no. Pablo estaba convencido. Diga conmigo, convicción. Y en eso tienes que trabajar. En eso tienes que permitir que Dios, a través de su palabra y su espíritu, formen en tu interior. Así nada ni nadie te va a mover. Nada ni nadie te va a sacar. Donde Dios te puso, donde Dios te llamó, donde Dios te plantó, nadie te va a sacar. Gloria al Señor. Porque tú sabes que estás ahí por voluntad de Dios. La segunda característica de un carácter inquebrantable lo vemos aquí en el verso 2, cuando dice a Timoteo, amado hijo, que expresa en estas palabras Pablo,
Que a pesar de lo que él está viviendo, a pesar, escúcheme, de que muchos hermanos lo habían abandonado, como expresa en capítulos más adelante, Demas lo desamparó amando a este mundo. Otros hermanos también lo dejaron, él estaba solo. Solo Onésimo fue a buscarlo a la cárcel y lo confortó, dice Pablo. Pero de ahí él estaba solo en una cárcel. Pero él todavía tenía el amor de Dios en su corazón. Un amor ferviente por su hermano. Un amor profundo por su discípulo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque puede, hermano, todo el mundo darte la espalda. Tu familia te puede dar la espalda. Tus hermanos en Cristo tal vez no te muestren el amor que de repente tú esperas. Pero eso no te debe mover. Eso no debe cambiar el amor que tú sientes. Es triste escuchar a personas que se van de una congregación diciendo: me voy de la iglesia. ¿Por qué te vas? Porque allí no hay amor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermano, aunque nadie muestre amor por ti, si tú verdaderamente tienes el amor de Dios, tú vas a permanecer amando a tus hermanos. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. Cuando Jesús escogió a 12 discípulos, hermano, no fue a la casta, no fue a la gente de clase alta, no fue a buscar entre los fariseos hombres rectos, hombres perfectos. No, él se fue por el mar, a la vía del mar. Él se fue ahí en la puerta de la ciudad donde estaban cobrando los impuestos, y comenzó a llamar a gente común, gente sencilla, gente, hermano, que no era perfecta. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Escritura en Juan capítulo 13 que él los amó a todos hasta el fin. Gloria a Dios. Hello, hermano. Él sabía cómo era Pedro. Él sabía cómo era Judas. Él sabía cómo era Tomás, cómo era Felipe. Pero a pesar de todo, Jesús los amó. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces, hermanos, podemos ver muchas imperfecciones en los que están a nuestro alrededor. Podemos ver muchas debilidades en los que están a nuestro alrededor. Pero jamás dejes de amar a tus hermanos. Jamás dejes de amar a tus hermanos en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús dijo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 13:35. Primero Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. A veces en cosas pequeñas se debe mostrar el amor. Y en una de esas cosas es, hermano, en el perdón. A veces nos cuesta perdonar. A veces nos cuesta decir te perdono.
Es más grande nuestro orgullo. Es más grande nuestra soberbia. Es más grande nuestra altivez. Sabemos que por dentro hemos hecho mal. Sabemos por dentro que la persona tiene razón en lo que dice. Pero en el fondo nuestro orgullo nos dice no perdones, y muchas veces le hacemos caso al orgullo y no al amor. Pablo dice seguid el amor. El amor te dice perdona. El amor te dice perdona. Perdona a tu esposa. Perdona a tu esposo. Perdona a tus hijos. Perdona a tu hermano. Perdona a tu líder. Perdona, perdona, perdona. Y Pablo, si escribe esta carta a su discípulo, es porque lo amaba. Era un amor que brota de un corazón puro. Por eso dice a Timoteo, no le dice mi discípulo, amado hijo. Gloria a Dios. Habían desarrollado, hermano, mire, habían desarrollado una relación de padre a hijo. Amén. No simplemente de creyentes, de hermanos en Cristo, sino había una relación más profunda. Amén. Pablo le decía a Timoteo, amado hijo. Gloria a Dios. Pablo lo consideraba como su hijo. Amén. Y Timoteo consideraba a Pablo como su padre. Porque cuando se despidieron en la última ocasión, dice que Timoteo lloró Amén. cuando se separaron por causa del ministerio. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, Dios ha derramado su espíritu en nosotros, ha derramado su amor a través de su espíritu en nuestros corazones para amarnos. Gloria al nombre del Señor. Y debemos permitir que Dios, hermano, forme en nosotros ese carácter inquebrantable, gloria al Señor, para no pagar mal por mal, para no vengarnos, sino dejar la venganza en las manos de nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Verso número 3. Otra característica de un carácter inquebrantable. Dice en el verso 3, en la primera parte, doy gracias a Dios. ¿Qué vemos aquí en esta expresión? Gratitud. Diga conmigo, gratitud. ¿Quién puede agradecer a Dios en un momento donde estás metido en una cárcel, donde apesta horrible, donde todo es oscuro, donde no hay quien te visite, no hay más que para dormir una roca sobre la cual acuesta su cuerpo, no hay un ventilador, no hay un aromatizador de ambiente, no hay un lugar nauseabundo, oscuro y frío? ¿Quién puede dar gracias a Dios en ese momento? No solo uno que reconoce que no solamente las cosas buenas vamos a recibir de parte de Dios, sino también que hay momentos de prueba que Dios va a permitir, pero debemos ser agradecidos con Dios. Gloria al nombre del Señor. La gratitud, hermano, es la actitud de un corazón que sabe reconocer a Dios en todo lo que ha logrado o recibido o experimentado, sea bueno o sea malo. Muchas veces, hermano, cuando pasamos un momento difícil, lo que sale de nuestros labios muchas veces son quejas, hermano. Son cuestionamientos contra Dios. Son preguntas que no tienen nada que ver. Son pensamientos de duda, de confusión, pero no de gratitud. Es porque no nos hemos dejado transformar, no nos hemos dejado trabajar por el Señor y su palabra. Venimos, escuchamos el mensaje y luego nos olvidamos y no lo aplicamos. Pero cuando hay uno que oye y practica la palabra,
entonces Dios va cincelando ese carácter y lo va haciendo un carácter inquebrantable, que aunque no haya para comer, hay un gracias a Dios, que aunque no haya para vestir, siempre hay un gracias, Señor, que aunque hay un momento duro, pero siempre hay un gracias, no por la necesidad, no por el problema, gracias porque te tengo a ti, gracias porque tú estás conmigo, gracias porque sé que esto va a pasar, gracias porque sé que tú vendrás en mi ayuda, aleluya, gloria al Señor. Por eso Pablo, cuando escribe esta carta, dice: doy gracias a Dios. ¿Quién puede agradecer a Dios, hermano? Estás en ese lugar donde Pablo estaba y a punto de que le corten la cabeza. Gloria a Dios. Nadie sino solo aquel que se ha dejado formar un carácter inquebrantable, Amén. pueda soportar ese momento y que lo primero que piense no es: mejor me voy al mundo, o mejor entrego mis responsabilidades, ya no voy a hacer lo que estaba haciendo. No, sino gracias, Señor, gracias, Padre, aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios porque está respirando? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por la comida? Aleluya. Le digo: gracias, Padre, por este arroz con frijoles, gracias por este plano de comida, gracias por ese aguinaldo, gracias por este sueldo, gracias por este trabajo. No te estás quejando, no estás murmurando. Hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene ni para abrigarse, pero si tú lo tienes, dale gracias a Dios, y si no, también dale gracias a Dios. Porque es fácil, hermano, dar gracias a Dios cuando todo está bien. Pero mira, hermano, la ingratitud es un paso más a un declive espiritual. Cuando no hay gratitud en nuestro corazón, hermano, es porque estamos cayendo o ya estamos caídos. En Romanos 1:21 Pablo escribe y dice: pues habiendo conocido a Dios. ¿Cuántos aquí ya hemos conocido a Dios? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Alabado sea el nombre del Señor. La cuarta característica, en el verso número 3, en la segunda parte, dice: pues gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Qué cosa había ahí? Servicio. Diga conmigo: servicio. A ver, todos, por favor. Servicio. Servir a Dios. Pablo no está diciendo: doy gracias a Dios al cual serví. Ni tampoco dice: al cual serviré. Al cual sirvo. A pesar de que no estoy comiendo bien en esta cárcel, yo le sigo sirviendo. A pesar que en esta cárcel paso frío, yo le sirvo. A pesar que nadie me visita, yo le sirvo. A pesar que estoy privado de mi libertad, yo le sirvo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. A pesar que todos me abandonaron, pero yo le sirvo. Yo le sirvo, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
Él no se rindió en su servicio. Hermano, porque para servir a Dios no necesitas estar metido en la iglesia 24 horas del día. Servir a Dios no es una pérdida de tiempo. Es el privilegio más grande que un ser humano pueda tener, porque no le está sirviendo a un hombre, le está sirviendo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y crea, quien le sirve a Dios, Dios lo va a recompensar. Parece que no todos creen eso. Pablo no abandonó su llamado, no abandonó la responsabilidad que Dios le había dado. Él había recibido de parte de Dios un llamamiento para servirle como apóstol, como predicador, como maestro. Alabado sea el Señor. Y aunque estaba en esa cárcel, aún en esa cárcel, estaba escribiendo cartas. Cuando a él le deberían estar escribiendo para animarlo, él estaba animando. Cuando a él le deberían estar consolando, él estaba consolando a otro. Gloria al Señor. Porque hermano, mire, este hombre, hermano, había sido preparado en todo como un soldado, hermano. Porque cuando tú entras a las Fuerzas Armadas, hermano, te preparan para la guerra. Ahí te olvidas de la mamá. Ahí te olvidas del papá. En el sentido de que ya no estás dependiendo de ellos, sino que ahí te forman, ahí te hacen fuerte. A veces te hacen pasar hambre en la milicia. A veces te hacen pasar sed. A veces te humillan, te maltratan, te ofenden. Te hacen hacer ejercicio más allá de tu fuerza y tú tienes que obedecer. Y tú a veces preguntas ¿por qué me maltratan? Muchas veces cuando yo era nuevo y entré al servicio militar, quería rebelarme contra el instructor, lo miraba con cólera, hacía las planchas mirándole con odio, con cólera. A veces lloraba de impotencia. Yo quería dejar las planchas, pararme y meter una patada y un puñete, porque ya estábamos en 200 planchas y los brazos ya no daban, pero el instructor decía abajo, arriba, abajo, arriba. A veces se demoraba y decía abajo y se ponía a conversar. Tú estabas abajo y luego después tú decías arriba. Yo no había brazo, hermano, y eso era para que tú reniegues, hermano, para que tú revientes en ira. Pero en ese momento no entendía. Pero ¿sabe cuándo entendí? Cuando me mandaron a la selva, a la zona de emergencia, a patrullar en el tiempo del terrorismo. Ahí necesitaba piernas para poder caminar todo un día, caminar cuestas, subir bajo la lluvia, bajo el sol, con hambre y con sed. Ahí entendí por qué me mandaron a hacer esas planchas, para tener fuerza en los brazos, porque iba a cargar un fusil y una mochila de 10 kilos por lo menos. Ahí entendí, ahí me sirvieron esas piernas y esos brazos. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces no entendemos las pruebas, a veces no entendemos las situaciones, y a veces queremos renegar, a veces queremos dejar de servir a Dios. Porque el diablo nos engaña y nos hace creer que Dios es malo, que Dios está jugando, está experimentando con Dios. No, Dios está formando en nosotros un carácter inquebrantable, que cuando comience a servir no deje el arado, porque ninguno que tomando el arado en sus manos y vuelve atrás o mira atrás no es digno del reino de Dios. Si tú vas a servir a Dios, hermano, sírvele, hermano. Sírvele, hermano, hasta el último aliento de tu vida. Gloria al Señor. Aquí, hermano, no hay, yo le voy a servir un año, le voy a servir un mesecito y luego entrego el cargo. No, hermano, aún en medio del hambre, de la prueba, tú tienes que servir a tu Dios. Y Pablo, estando en la
cárcel dice: doy gracias a Dios al cual sirvo. Hello. Otra cosa que vemos, dice: sirvo a mí desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Hello, ¿a cuánto le gusta la oración? ¿Sabe que hay cristianos que solamente oran cuando tienen problemas? Y cuando ya no tienen problemas se olvidan de la oración. Es porque no tienen todavía un carácter inquebrantable. No se dejan trabajar en la oración. Claro, a veces es fácil. Hermano, puede orar por mí y tú no quieres orar. Así no vale. Así no se vive la verdadera fe. El cristiano verdadero, aleluya, es un cristiano que vive orando. Siempre está orando, gloria al Señor. Aleluya, todos los días se mantiene en oración. Y Pablo sabía que no se puede superar un momento así, no se puede soportar un momento así como él estaba viviendo, hermano, con una sentencia de muerte encima, si no es orando. Él estaba en la cárcel, ya no estaba en la iglesia, porque hay cristianos que solamente oran en la iglesia en los días del culto. Pablo, hermano, estaba en la cárcel. Y aunque estaba en la cárcel, ya no estaba en una congregación, una iglesia con sus hermanos, pero ahí en la cárcel él oraba, no solamente, hermano, cuando tenía problemas, dice, de día y de noche. Y dice, en todas mis oraciones. Él oraba de día y de noche. ¿Cómo vas a poder permanecer firme si no te gusta orar? ¿Cómo vas a poder vencer tu carne si no te gusta orar? ¿Cómo vas a querer servir a Dios si no te gusta orar? Es importante la oración cuando uno está involucrado en el servicio a Dios, y porque van a venir las pruebas, hermano. Y hermano, escúchenme, cada vez que avance el tiempo, los días serán más difíciles para un cristiano. Hay una presión, hermano, espiritual. Hay una presión del mundo fuerte contra la iglesia. El diablo ha descendido con gran furia. Pero, hermano, la iglesia tiene el recurso de la oración. Gloria al nombre del Señor. Pastor, no puedo orar, estoy en prueba. Pablo estaba en una cárcel y él estaba orando de día y de noche. Dice, aleluya, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Escúcheme, no era una oración egoísta, no era una oración centrada en él, como decir, Señor, solamente que él oraba para que Dios lo saque de esa cárcel. No, él estaba en la cárcel, estaba orando por las iglesias, orando por sus hermanos, aún en medio de la prueba, sabiendo que le iban a cortar pronto la cabeza, y tal vez con hambre, y tal vez con frío. Porque en unos pasajes más adelante, Pablo le dice a Timoteo, ven pronto a verme, tráeme el capote, tráeme mi abrigo, porque en esa cárcel, que todavía existe allá en Roma, es un lugar que está debajo de la tierra, y hay un filtro de un manantial de agua que pasa por ahí, y hay mucha humedad. Aleluya. Pero él, a pesar del frío, a pesar del hambre, él seguía orando. Como Daniel, que aunque ya habían firmado el decreto, él, hermano, seguía orando 3 veces al día, como lo solía hacer antes.
la oración. Gloria a Jesús. ¿Qué más? Seguimos. Esté atento, por favor. Dice el verso número 4: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Sabe qué veo aquí, hermano? Humildad. Humildad, hermano. ¿Sabe por qué humildad? Porque Pablo no se creyó un super ungido. A pesar que Dios usaba en milagros extraordinarios, a pesar que Dios le daba revelaciones profundas sobre el Evangelio, y él no se creía más que los demás. Él necesitaba tener comunión con su hermano Timoteo. Él necesitaba que solamente la presencia de Timoteo ahí iba a traer un aliento, hermano. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Diga conmigo: estoy presente. Gloria al nombre del Señor. Pablo necesitaba que Timoteo venga, por eso dice: deseando verte. ¿Cuándo usted desea ver a sus hermanos? Esa debe ser una de las razones por las cuales nosotros congregamos. Por eso en los Hebreos, en el libro de los Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos. Porque cuando nos congregamos, dice, ahí vamos a leer en Timoteo, Hebreos 10, 23 al 25, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pablo deseaba ver a Timoteo. ¿Aló? Y no para contarle cuál fue la última en Roma. Pablo extrañaba a su hermano Timoteo, porque aparte de ser un hijo, un discípulo suyo, era su hermano. Gloria al Señor. Y Pablo decía: deseando verte, Timoteo, deseo verte, hermano. Y cuando deseamos ver a nuestros hermanos, pues ya no deseamos verte. De repente ya no desea ver a otro hermano. Pablo aquí muestra humildad, porque sabía que con la llegada de Timoteo eso iba a traer un poco de consuelo, un poco de aliento, un poco de fortaleza. Una visita, hermano, gloria al Señor. Pablo necesitaba una visita para que sea alentado, sea fortalecido, porque debe ser feo estar en una cárcel solo, sin tener que hablar con nadie. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más? Gloria a Jesús. Verso número 6. Por lo cual te aconsejo, gloria al Señor, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué característica vemos aquí en Pablo? Pablo, a pesar que está en esa cárcel, propenso a la depresión, porque uno se puede deprimir en una cárcel, como muchos se mire. Usted ve el caso de corrupción que tenemos en nuestro país. Cuando a las autoridades que han sido presidentes o ministros les llega la noticia que tienen una notificación para un periodo de cárcel, ¿qué hacen, hermano? Se enferman. Empieza a subir la presión. Le quiere dar un infarto y se internan porque caen en depresión, en ansiedad.
ansiedad. Amén. Porque nadie quiere estar en una cárcel. Y Pablo estaba en una cárcel, pero ahí, desde ahí estaba todavía ministrando. Él estaba aconsejando a Timoteo, gloria al Señor, a través de su carta. Te aconsejo, Timoteo, aleluya, que avives ese fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo pudo percibir en su espíritu que Timoteo estaba pasando un momento difícil. Pero las cadenas y la cárcel de Pablo no impidieron para que Pablo pudiera ministrar a su discípulo. Alabado sea el Señor. Porque solo uno que ha pasado por un momento difícil entiende cuando una persona pasa lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque a veces hay personas que pueden condenar a una persona: ¿por qué estás así? Toda la vida así, no cambias, y esto y el otro. Pero cuando te pase lo mismo vas a entender recién. Porque a veces es fácil juzgar, a veces es fácil señalar y decir: no, ya debes cambiar, y esto que el otro, nos falta paciencia, y nosotros queremos forzar un cambio, hermano, pero no es así como funcionan las cosas. Debemos esperar el tiempo de Dios, y Dios sabe cómo tratar con cada persona. A su nombre, gloria al Señor. Y la última cosa que vemos aquí, en el verso número 12, perdón, la octava cosa: por lo cual asimismo, verso 12, padezco esto. ¿Qué estaba padeciendo Pablo? Estaba padeciendo la cárcel. ¿Qué significa padecer? Significa experimentar algo que causa molestia, dolor físico o moral. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto. Él no renunció, no huyó a ese padecimiento de la cárcel. Él enfrentó la cárcel, gloria al Señor, con valentía, con coraje, con valor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando dicen amén, hermano. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer por causa del Señor Jesucristo. Cuando dan gloria al Señor, hermanos. Algunos tal vez no hemos padecido nada de lo que Pablo describe aquí en su carta, pero ya nos va a llegar el momento tal vez en que vamos a tener que pasar un momento difícil, pero tenemos que aceptarlo como Pablo dice: por lo cual padezco esto. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Y Pablo estaba ahí soportando ese momento difícil. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. El verso número 12, la segunda parte dice: pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Pablo tenía valor, diga conmigo, valor. Su carácter inquebrantable tenía valor. Pablo era valiente, gloria al Señor. Y esa valentía solamente viene de Dios, hermano, para enfrentar, imagínense, la cárcel y una pronta muerte. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona cuando le dicen: de aquí a una semana o un mes te vamos a cortar la cabeza, estás sentenciado a la muerte? ¿Qué puede venir a nuestra mente, hermano, a nuestro corazón? El temor es uno, la ansiedad y muchos otros sentimientos. Pero Pablo dice: no me avergüenzo, o sea, no me intimido. Gloria al nombre del Señor. Pablo estaba dispuesto a morir por la causa de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos dé ese valor, hermano, que ante una situación no digamos: me voy, o voy a huir, voy a escapar, voy a evadir esa responsabilidad. No, hermano, que podamos enfrentar ese momento, esa situación con valor, gloria al Señor. Entonces vamos a poder permanecer ante cualquier situación difícil que nos toque vivir, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, Pablo estaba llegando al final de sus días.
Su muerte era eminente. Solo era cuestión de días. Y a pesar de saberlo, Pablo jamás doblegó. Pablo jamás volvió la espalda a quien lo llamó. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. La cárcel de Roma tampoco pudo quebrantarlo. No pudo quebrantar el carácter de este hombre de Dios. Por el contrario, en sus últimos momentos de vida, Pablo pudo decir: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y he guardado la fe. Tres cosas importantes que Pablo menciona ahí. He peleado la buena batalla. ¿Qué batalla se refiere? Porque Pablo tuvo muchas batallas. Pero en ese momento, ahí en esa cárcel, yo creo, a mi parecer, que era una batalla contra la muerte. Porque, hermano, para el ser humano es difícil aceptar que se va a morir. No queremos morir, hermano. O alguien si quiere morirse ya, para orar de una vez. Gloria al nombre del Señor. Pero creo yo que si nos diagnostican una enfermedad que nos dice te quedan pocos días de vida, nos desesperamos, nos angustiamos. Y hay una batalla que hay que pelear ahí, hermano. Y creo que Pablo peleó esa batalla. Por eso dice: he peleado la buena batalla en la mente. Satanás tal vez venía y le decía a su mente: te van a cortar la cabeza, vas a morir. ¿De qué te sirvió servir a Cristo? ¿De qué te sirvió? Mira, ¿dónde vas a terminar? ¿Cómo vas a terminar? ¿No le pasa a veces en su mente cuando usted está sirviendo a Dios, cuando usted se está consagrando, usted quiere hacer la voluntad de Dios? Vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen los problemas, y en su mente dice: ¿ves? ¿Para qué te sirve tanto hacer? Mejor dejarlo ahí. Y a veces hacemos caso a esa voz del enemigo, pero debemos seguir adelante, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. El Pablo dice: he peleado la buena batalla. Y yo creo que Pablo venció, hermano. Venció esa batalla en su mente, porque cuando escribe, en la misma cárcel le escribió la carta a los filipenses, donde Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué puedo decir eso? Porque él había ganado esa batalla contra la muerte. El miedo a la muerte Pablo lo había vencido. Que Dios nos ayude, hermano. Porque a veces por el temor, hermano, a la muerte, a veces nos intimidamos. A veces no queremos predicar la palabra, porque a veces tenemos temor al rechazo de la gente. Pero tenemos que ser valientes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pablo sabía que había comenzado una carrera y tenía que terminar. Porque, hermano, el cristianismo es una carrera espiritual. Y esa carrera no es de los que comienzan, sino de los que llegan y terminan la carrera. Gloria al nombre del Señor. Sigue corriendo, hermano, esa carrera. Gloria al nombre del Señor. Y he guardado la fe. Pablo guardó la fe, es decir, la seguridad, la convicción que a pesar de lo que él había vivido y la muerte que le iba a tocar experimentar, él no dejó de creer en el Cristo glorioso. Por eso digo: yo sé en quién he creído. A su nombre, hermano. Da un fuerte aplauso al Señor. Y hermano, aunque nosotros tal vez no estamos llegando al final de nuestras vidas, pero estamos llegando al final de una temporada, de un año más, que ya se está yendo. Y hermanos, la pregunta es: ¿cómo está nuestro carácter? ¿En qué condición espiritual? ¿Tenemos alguna de estas características? Necesitamos permitir a Dios que Él trabaje en nuestras vidas.
Y Dios quiere hacerlo, hermano. Porque, hermano, vienen tiempos difíciles para la iglesia de Cristo. No está hablando solamente para nosotros, sino a toda la iglesia a nivel del mundo. Cada vez la maldad está multiplicándose. Y vamos a ver, hermano, muchos creyentes que se están yendo al mundo porque el amor se ha enfriado en sus corazones. Gloria al Señor. Muchos están apostatando de la fe. Y que Dios nos guarde, hermano. Pero ¿por qué la gente puede apostatar de la fe? ¿Por qué el amor se puede enfriar y pueden apartarse del camino del Señor? Porque no le han permitido a Dios formar en ellos un carácter inquebrantable. Porque a la menor prueba queremos salir huyendo, queremos rendirnos, queremos volver atrás como Israel. Mejor volvamos a Egipto. Ese carácter tiene que morir, ese carácter tiene que quedarse en el 2019. Y vamos a empezar el 2020 diciéndole al Señor: haz de mí un carácter inquebrantable, que no me rinda, que no retroceda, que persevere, que sea valiente, que sea firme, que siga para adelante, Señor. Eso es lo que Dios está buscando, un pueblo fuerte en el Señor. Fuerte en el Señor. Fuerte. Carácter inquebrantable. Dejemos de huir. Dejemos de escaparnos de las responsabilidades que nos pueda permitir Dios asumir. Y vamos a decirle, como cuando Dios llamaba a alguien, decía: heme aquí, Señor. Envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo fue formado en la escuela del sufrimiento, porque esa es una escuela de la cual ninguno de nosotros se va a escapar. Y tenemos que aceptarlo como parte de la voluntad de Dios para poder llegar a la meta. Y nuestro Señor viene pronto. Y tenemos que estar firmes, mirando hacia adelante, no pensando en retroceder, no en un estado de pausa, ahí mirando que otros hagan y yo no hago nada. No, métase en la obra, involúcrese en el servicio a Dios, comprométase con Dios, tome en serio su fe. Si usted es un cristiano o una cristiana, tome en serio su fe, tome en serio la profesión que usted ha decidido seguir, si es que ha decidido seguir a Cristo. Y si no, hermano, no puede, clame a Dios: Señor, ayúdame. Todavía me faltan estas características que desarrolles en mí. Ayúdame, toma mi vida, Señor. Yo no quiero comenzar una nueva temporada, un año que viene ya siendo el mismo de este año. Porque aún el final de un tiempo y el comienzo de otro, hermano, es una oportunidad que Dios nos da. Nos señala el fin de un tiempo y el comienzo de otro. Es una señal para nosotros, o debe ser una señal para nosotros, de un tiempo, de una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, hermano, con el Señor. Pero vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame. Yo no quiero ser débil, enclenque. Yo no quiero ser, Señor, en dos ánimos. Quiero ser uno como tú. Quiero ser firme, quiero ser estable. Quiero estar donde tú me has puesto. Ahí dar frutos, ahí perseverar, Señor. Ese es el plan de Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria al nombre del Señor.